Cordial saludo, mi nombre es Alexandra Villa. En estos momentos voy a realizar la explicación del ejercicio número 4 del paso 6 del curso Fundamentos de Programación. Para ello, el ejercicio nos dice que la empresa TikTok desea darle o otorgar una bonificación a una cantidad N de sus empleados y para ello desea registrar la fecha de nacimiento de cada uno de ellos en su sistema de información. La bonificación se le dará solo a los empleados mayores de 18 años y menores de 50 y será un bono de 150.000 en el mes de su cumpleaños. Con estos empleados se debe de sacar el promedio de las edades y publicar una lista desglosada por meses con el número total de empleados que cumplen años en cada mes y el dinero total pagado en bonos. Para el ejemplo de la lista nos dan este ejemplo de cómo debe de salir la lista en el momento de ejecutar el programa. Entonces, para el programa hemos creado un método array que es tipo entero, que lleva por el nombre en empleados igual a new in 13. Tenemos la variable tipo entero empleados que es igual a cero y la variable tipo double edades igual a cero. Entonces, en esta línea de código imprimimos en pantalla para que el usuario ingrese el número de empleados que quiere analizar. Para ello, ese dato que el usuario quiere ingresar, entonces se va a almacenar en la variable tipo entero num empleados, que es igual a int.parse. Entonces, aquí tenemos ya una estructura de repetición con for, en donde la variable i, que es de tipo entero, es igual a 1 y a su vez es igual o menor que num empleados, o sea, que el dato que ingresó el usuario y a su vez va a ir aumentando. Entonces, en la siguiente línea de código le decimos al usuario que ingrese la fecha de nacimiento en el formato día, mes y año y se va a almacenar en una variable tipo string de fecha de nacimiento. Luego creamos una variable de tipo datetime, que es fecha de nacimiento date, donde esto es para diferenciar la fecha de nacimiento y a su vez vamos a extraer ese valor que tiene fecha de nacimiento, lo vamos a extraer eh, el valor que se encuentra en el siguiente formato y lo vamos a colocar null sin proveedor. Entonces, datetime, que vamos a crear otra variable, datetime, que es fecha actual, igual a datetime known, que es, con esto tenemos la fecha de nacimiento y la fecha de nacimiento actual. Con esto para obtener una fecha de años más exacta. Entonces, procedemos a crear otra variable que es timespan, de tipo timespan, diferencia de días, que es igual a la fecha actual menos la fecha de nacimiento date. Entonces, aquí tenemos las variables tipo double, que es días igual a diferencia de días, punto total days. La variable double edad años igual a match floor, días entre 365. Esto con el fin, bueno, de hallar la edad eh, que tiene el empleado. Y pues la función matfloor es para que no nos vaya a dar un valor tipo decimal, ¿sí? Tipo double. Entonces, por ejemplo, si el usuario tiene 35 años o 40 años, no nos dé 40.5 o 38.5, sino que nos dé un valor exacto. Entonces, allí tenemos, entonces, ejecutamos una estructura de control en donde edad años debe ser mayor que 18 y a su vez debe ser menor que 50, pues para que puedan aplicar a la bonificación que, que dice la empresa. Y entonces tenemos la variable tipo entero mes, que es igual a fecha de nacimiento date.month y en empleado mes es igual a empleado mes más uno. Luego tenemos estas dos variables que es empleados y edades, donde vamos a calcular el promedio. Entonces, para ello, que tenemos que empleados es igual a empleado más uno.
acá al principio nos damos cuenta que empleados es igual a cero. Entonces, si el usuario va a ingresar, va a analizar dos empleados, entonces, primeramente empleado está valiendo cero, entonces igual empleados es cero más uno, un ejemplo, ya va a ser uno, entonces ya empleado va a valer uno. Y luego ese uno se va a volver a sumar, uno más uno, entonces se igual a 2. ¿Sí? Entonces lo que va a hacer es que si el usuario ingresa que va a analizar dos empleados, dos veces se va a realizar esta función. Si son cinco, cinco veces se va a realizar. De igual manera va a ser para las edades. Entonces las edades más edad años. Entonces, eh, luego edades que vale cero, luego se va a sumar con la edad que ingrese el usuario y así sucesivamente. Luego para el promedio vamos a imprimir en pantalla que el promedio de edades es entonces, edades entre empleados. Va a ser el total del promedio de las edades. Y para la lista que nos solicita el ejercicio, tenemos que los meses de enero a diciembre, entonces va a ser en empleados, este uno equivale al número de cada mes. Entonces enero vale uno, febrero vale 2 con el orden de cada mes. Y en empleados es la cantidad de empleados que pertenecen a ese mes. ¿Sí? Entonces un ejemplo, si el usuario ingresó dos usuarios que cumplen en el mes de enero, pues acá va a aparecer. Si no hay un usuario que cumpla, un ejemplo, en marzo, su valor va a ser cero. Entonces vamos a ejecutar el programa. Entonces ingrese el número de empleados que quiere analizar. Vamos a colocar que 2. Ingrese la fecha de nacimiento, la otra fecha de nacimiento. Listo, entonces acá ingresamos dos usuarios del mes de febrero. Entonces aquí tenemos que tenemos para el mes de febrero dos empleados que cumplen año y que el dinero gastado en bonos va a ser de 300.000 porque pues a cada usuario el valor otorgado es de 150.000. Podemos verificar que en los siguientes meses no se añade nada, pues porque no hubo ningún empleado en ese mes, no se ingresó ningún empleado, su valor es cero y de igual manera el dinero gastado es cero. Entonces, esta es la explicación del ejercicio número 4. Muchas gracias.